Ya chicos, vamos a dar comienzo con la clase ciclo del carbono y el oxígeno. El objetivo de la clase es comprender la importancia de los ciclos biogeoquímicos en el ecosistema, analizando el rol que tiene el carbono y el oxígeno en nuestro planeta. Como pueden observar en esta imagen, podemos ver varios procesos que están relacionados con el carbono, como la respiración de los animales, la respiración de las plantas, la fotosíntesis, organismos muertos y de desecho, fósiles y combustibles, el levantamiento del océano en relación al carbono que está en los sedimentos de las profundidades. Para poder comprender esta imagen tenemos que pasar y analizar varios procesos que posee el carbono, lo que vamos a explicar ahora. El ciclo del carbono tiene que ver obviamente con el elemento carbono, que es uno de los principales elementos de la materia viva, ya que va a formar la materia orgánica. Esta materia orgánica nosotros lo habíamos visto como las biomoléculas. Estas biomoléculas conocidas como los glúcidos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. O sea que en todas estas estructuras, lo que forman estas macromoléculas que forman vida van a estar compuestas por carbono en su estructura, el conocido CHOMS. Este carbono, ¿cómo va a estar presente en la naturaleza? Primero va a estar formando la atmósfera, que en un gran porcentaje está formado por dióxido de carbono conocido como CO2. Y en los seres vivos, en todos los seres vivos, ¿cierto? Animales, plantas, lo va a constituir la fuente que tiene que ver con su materia orgánica, o sea, cómo estos organismos vivos en su composición van a tener estas biomoléculas. O sea, que, por ejemplo, un conejo va a estar formado por proteínas, lípidos en sus membranas plasmáticas, ácido nucleico en su ADN y carbohidratos a través de la alimentación. En los océanos, por ejemplo, este carbono está disuelto en el agua y también lo van a formar estos seres vivos. Los seres vivos también poseen carbono, lo habíamos mencionado anteriormente. Otra forma de poder obtener carbono son las rocas carbonatadas, como su nombre lo indica. Y estas son llamadas calizas. Por lo tanto, también en estas rocas están con un gran porcentaje de este carbono para su formación. Y también los combustibles fósiles, que ustedes conocen en su mayoría como el petróleo, el carbón y el gas natural. Todos ellos formados de forma natural a través de la Tierra. Obviamente tenemos en forma sólida, en líquida y en gas. Y en el interior de la Tierra también hay carbono, lo que está formando parte del manto de la corteza, que está en el núcleo y de ahí, ¿cierto?, en las capas superiores del planeta. Procesos donde está presente el carbono. El primero es la combustión. Y esta combustión es el proceso que se va a generar a través de la actividad volcánica, cuando hay incendios forestales y cuando usamos el carbón, en un asado, por ejemplo, cuando hacemos combustión. El petróleo, el gas natural, todos ellos van a liberar a la atmósfera la forma compuesta del carbono, que sería dióxido de carbono, y monóxido de carbono, que es CO. Tenemos dióxido de carbono y la diferencia con el monóxido, que presenta solamente un elemento oxígeno, CO. Si se dan cuenta, chicos, esta combustión se va a generar cuando se provoca por la quema. La mayoría de la quema, por ejemplo, de un bosque o de zonas naturales es lo que más provoca y elimina CO2 al medio y provoca un gran daño al ecosistema, porque estamos generando contaminación, que es lo que conocemos, ¿cierto?, con este aumento de CO2 que provoca también un proceso contrario al efecto invernadero, aumentando este CO2, por lo tanto, aumentando la temperatura de nuestro planeta. Ese es uno de los procesos que está involucrado, la combustión. Después tenemos la fotosíntesis. Todos sabemos que es las plantas, los productores, que son organismos autótrofos, lo que significa que pueden producir su propio alimento, van a incorporar el CO2, el dióxido de carbono atmosférico, lo van a utilizar
o también el que está disuelto en el agua a través de sus raíces. Y estas plantas van a utilizar estos elementos, que el primordial, ¿cierto?, es el CO2, para poder producir su materia orgánica, que es la glucosa. Glucosa, que es una macromolécula, la cual van a utilizar para poder hacer todos sus procesos internos, para poder crecer, aumentar el tamaño de la raíz, del tallo y de las hojas. Y finalmente sabemos que estas plantas, al tomar este CO2 a través de las hojas, el agua a través de la raíz más la luz, van a provocar esta fotosíntesis, pero finalmente liberan al medio como un desecho inorgánico este oxígeno a la atmósfera. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos dos elementos, tenemos el oxígeno y el carbono como elemento primordial. Otro proceso que está involucrado el carbono es la respiración celular. Para poder explicar esto, quiero que vean la imagen, porque aquí hay un muy buen ejemplo. Aparece una industria aquí al centro. Y tenemos también que existe elementos o materia prima para que esta industria pueda trabajar. Tenemos la materia orgánica, tenemos oxígeno, que sería como el combustible, y cuando yo ingreso esos dos elementos en la industria, esta puede trabajar. Y de ahí, ¿cierto?, van a salir productos de él. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Ustedes cuando comen, ¿cierto? Cuando ingresamos alimento a nuestro cuerpo, cualquier comida, esa comida se va a desintegrar en su elemento básico. Por ejemplo, una proteína o un carbohidrato o un lípido. El lípido se transforma en un ácido graso, los carbohidratos en un monosacárido. Y ese elemento, al ingresar al torrente sanguíneo, cuando se desintegra desde nuestro estómago, después todos esos nutrientes tienen que llegar a nuestras células, que sería la materia orgánica, como lo muestra la imagen. Entonces, el organelo que va a trabajar la respiración celular, su función, es la mitocondria. Tenemos entonces la materia orgánica, que son todos los elementos que nosotros vamos a comer a través de la ingesta. Pero esta mitocondria, al tener esta energía que es materia orgánica, no podría trabajarlo si no tiene este combustible. Y sería el oxígeno. Y ese oxígeno nos va a permitir poder que esta mitocondria funcione. Entonces, dentro de la materia orgánica hay carbono. Y este carbono me va a permitir que junto con el oxígeno puedan provocar esta respiración celular para que se forme ATP. Esta ATP, que es la energía primordial de nuestro cuerpo. Como lo indica acá, después de este proceso se va a liberar agua, dióxido de carbono y también energía. Entonces, el oxígeno atmosférico, o el que está disuelto en el agua, va a ser empleado para obtener la energía desde las moléculas orgánicas, proceso llamado respiración aeróbica. Y producto de eso se va a liberar CO2 al ambiente, que es la energía, ¿cierto?, que nosotros liberamos. También podemos decir que la respiración celular es donde nosotros obtenemos energía. Pero lo que yo quiero decir con esto es que esta materia orgánica, al tener carbono en su composición, como lo habíamos mencionado anteriormente, más este oxígeno van a ser la materia prima para que esta mitocondria pueda transformar esos elementos y pueda obtener energía de él. Pero aparte de obtener energía, va a resultar cierto dióxido de carbono que se va a eliminar al medio. Otro proceso que está involucrado el carbono tiene que ver con los combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles se van a formar a partir de la descomposición. Es de un proceso largo que tiene que ver con la materia orgánica, pero para eso tenemos que saber qué es la materia orgánica. Y va a corresponder a aquel elemento que provienen de los restos del organismo, que en algún momento estuvieron vivos, como pueden ser las plantas, animales o cualquier otro ser vivo. O sea, que la materia orgánica puede ser un desecho de, por ejemplo, la muerte de algún animal que se va a descomponer en la tierra, o también puede ser un plátano que botamos, por ejemplo, directamente a la tierra, o una cáscara de naranja, todo lo que tenga un componente orgánico. Importante recordar que cuando yo hablo de orgánico, quiere decir que aquel elemento, aquel organismo, tiene en su conformación carbono y también hidrógeno. O sea, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos que están en ese organismo
se van a degradar y se van a formar sus elementos básicos. Entonces, a lo mejor de un lípido, como les había mencionado anteriormente, se va a degradar hasta ser un ácido graso. Y con eso obtengo este carbono que se va a ir directamente a la tierra. Este proceso de descomposición de la materia orgánica va a requerir una transformación de millones de años en plantas y en animales para poder llegar hasta el fondo de la tierra, donde hay reservas, lo que ustedes conocen, por ejemplo, el petróleo. El petróleo lo obtenemos a partir de esta reserva orgánica de carbono que se va acumulando en las placas. Ahora, ¿cómo se van a formar estos combustibles? Dentro de la evolución, el planeta ha permitido que todos los seres vivos que la han habitado y tras su muerte se van a ir depositando bajo las capas de tierra, o sea, formando un sedimento. Y este sedimento, estos organismos que han muerto, gracias a la presión, a la temperatura, que se van a ejercer en estas capas y sobre esta materia orgánica van a provocar que se va a provocar un proceso de fosilización en anoxia. ¿Y qué significa eso? Que es en ausencia de oxígeno. Como este se da bajo la tierra en placas a partir de sedimentos, o sea que a partir que un animal muerto, por ejemplo, si su mascota, un perrito, lo van a enterrar en sus casas, ustedes van a acabar para poder enterrar a su perrito. Ese perrito después se va a descomponer y va a formar parte de la tierra, se va a provocar un sedimento de la tierra con el animal. Y por un proceso de descomposición, este animal va a empezar, a todos sus elementos, todo lo que lo formaba, se va a empezar a desintegrar en la tierra y va a permanecer los elementos por sí solos. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor una proteína, yo tengo el CHOMS, se va a transformar en carbono solo, en hidrógeno, en oxígeno, en nitrógeno, que van a formar parte de esta tierra. Entonces, por eso se dice que esta materia orgánica va a permanecer en forma de moléculas orgánicas. En el caso de los sólidos, como el carbón, el líquido, como lo conocemos, que es el petróleo y gas natural. También hay otro proceso que está incorporado, el carbono. Los descomponedores, como los hongos, las bacterias, van a emplear ese carbono que están presentes en las moléculas orgánicas, por ejemplo, en la basura, y esto al estar en contacto con la tierra, o asimismo con un montón de basura, se va a producir que estos desechos orgánicos van a realizar un proceso de respiración celular. Estos hongos, estas bacterias que van a aparecer en esta materia orgánica, van a empezar a van a ocurrir fenómenos que finalmente estos organismos que mencioné anteriormente van a hacer su propia respiración celular, lo que significa que al tomar las bacterias, los hongos, esta materia orgánica la van a transformar para poder utilizarla ellos mismos, pero en ese proceso van a devolver dióxido de carbono al medio como gas. Se va a eliminar. Por lo tanto, también a través de la descomposición de materia orgánica, también podemos obtener carbono, pero en forma de dióxido de carbono, que va a volver a la atmósfera y por ejemplo, va a poder ser utilizado por las plantas para poder incorporarlo y hacer fotosíntesis. Ahora, podemos resumir este ciclo en estos pasos que se los quise explicar. Primero, que los organismos productores terrestres y acuáticos van a captar el carbono, obviamente que en forma de dióxido de carbono de la atmósfera, y mediante la fotosíntesis la van a incorporar para poder producir sus moléculas orgánicas, o sea, glucosa, y van a eliminar oxígeno. En el caso de los organismos consumidores, ellos lo van a incorporar a través de la alimentación. Si un consumidor secundario, un carnívoro, se come, por ejemplo, un herbívoro, ese herbívoro también está conformado por macromoléculas. Tiene proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y cuando un animal se come otro, también va a incorporar a su cuerpo carbono, porque va a desintegrar también todas esas moléculas que están en la carne, en su grasa, y también van a incorporar carbono a su cuerpo. Esto es a través de la alimentación. Los organismos productores, consumidores y descomponedores, por la respiración celular que recién les comenté, van a oxidar estas moléculas orgánicas para obtener energía y van a liberar este CO2 a la atmósfera, en el caso de las bacterias y hongos.
Algunos restos orgánicos son enterrados con los sedimentos y pueden transformarse en rocas carbonatadas, esqueletos y conchas, o en carbón y petróleo, que son restos orgánicos. Aquí cuando me refería a la descomposición, pero más bien es cuando el carbono, a través de estos organismos que mueren, o también pueden ser residuos que sean orgánicos, de alimentos, por ejemplo, si están en contacto con la tierra, van a formar ese sedimento. Y es lo que le mencionaba anteriormente con el caso de las rocas. Las rocas carbonatadas son aquellas que se van a formar a través de la acumulación de grandes cantidades de carbono que fueron obtenidas, por ejemplo, de estos mismos animales o de estos restos orgánicos. Y por eso que hice como ejemplo esqueletos y conchas, porque también van a dar formación a esta estructura. El carbono también puede almacenarse en forma de combustible fósil, lo vimos recién, pero va a tomar muchos años. Pero si el hombre los quema para obtener energía, o se van a producir incendios forestales, o por una acción natural, van a los volcanes a erupcionar, todos esos procesos, el carbono que va a estar retenido en la geósfera va a pasar a la atmósfera. Lamentablemente, esto como un tipo de combustión no es algo positivo para nuestro ecosistema, porque se va a provocar una contaminación atmosférica. Entonces, ya pasamos por el ciclo del carbono. Si se dieron cuenta, no es un proceso complejo. Tienen que recordar que el carbono está presente en muchos procesos como tal. A lo mejor no, como había mencionado anteriormente, no como carbono como elemento solo químico, sino que más bien que está formado otros elementos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dentro de organismos formando macromoléculas, proteínas, lípidos, ácido nucleico, pero que al degradarse en su mínima expresión y al tener contacto con la tierra o con otros elementos, como en el caso de la fotosíntesis, van a retomar su curso natural. O sea que este carbono nunca se pierde, es un proceso cíclico. En el caso de la materia, nada se pierde, todo se transforma y se vuelve a reutilizar. Ahora vamos a ver el ciclo del oxígeno. En este caso, el oxígeno está muy relacionado con el carbono. Estos dos podría decir que van de la mano. No podría existir uno sin el otro. Entonces, para poder empezar, vamos a ver algunas características. Primero va a formar parte de moléculas orgánicas muy importantes como la glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 1 y tenemos moléculas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 moléculas de oxígeno. En este caso, la glucosa es un elemento primordial porque está presente tanto en el ser humano como en las plantas. Ambos utilizamos esta molécula orgánica para poder vivir porque es nuestra energía. Y obviamente que el oxígeno forma parte de esta conformación. También podemos recordar que como moléculas orgánicas, lo habíamos dicho, tiene carbono e hidrógeno y también los tiene. Vuelvo a repetir, este CHOMS, las biomoléculas, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Pero también el oxígeno va a formar parte de las moléculas inorgánicas. Y de las más conocidas tenemos el agua, que es H2O, y el dióxido de carbono. Y como lo habíamos mencionado en la combustión como proceso del carbono, el monóxido de carbono. Obviamente que este oxígeno es esencial para todas las células y lo había mencionado anteriormente porque en el caso de la respiración celular debo repetir que aparte de yo tener carbono, que lo obtenía a partir de la materia prima, también necesito también mi respiración. O sea, cuando yo tomo aire, inhalo, también estoy otorgando a mis pulmones un intercambio de oxígeno y ese oxígeno va a ir directamente a las células. Células que en el caso de la mitocondria va a utilizar ese oxígeno más la materia orgánica para poder fabricar este ATP, esta energía que nosotros utilizamos para poder mantener todos nuestros procesos celulares. Entonces, el oxígeno también vendría siendo parte de la respiración celular, que coincide también con el carbono. Por eso que dice que el oxígeno es un elemento primordial para el organismo, para la obtención de los nutrientes y así poder que exista la vida. Y obviamente, que lo había mencionado en otras clases de ecología, forma parte de la capa de ozono, que a partir de 3 moléculas de ozono, al unirse,
estas pueden, ¿cierto?, formar esta capa que nos protege de los rayos UV. Si se dan cuenta en la imagen, es un resumen de los procesos que ocurren en el ciclo del oxígeno. Tenemos la formación del ozono, tenemos el oxígeno en la atmósfera, agua y otros compuestos químicos que me van a ayudar a formar, por ejemplo, el dióxido de carbono. También tenemos oxígeno en agua y dióxido de carbono, que se muestra aquí en procesos como la respiración celular y la fotosíntesis, que son los primordiales en el ciclo del oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las etapas del ciclo del oxígeno? Las vamos a ver ahora. Primero tenemos una etapa que se le llama atmosférica, y quiere decir que este oxígeno va a estar presente en la atmósfera, al igual que otros elementos, en el aire, y está tomado obviamente que por todos los seres vivos, y gracias a él podemos hacer, ¿cierto?, nuestro intercambio gaseoso a nivel pulmonar, que son a través de un proceso biogeoquímico trascendental y que permite circular incesantemente en todos los organismos en un ecosistema. Entonces, el atmosférico tiene que ver con este oxígeno presente en el aire, y en ese aire va a provocar el intercambio que hace, por ejemplo, con un ser humano, el cual por un proceso de respiración, que sea a través de los pulmones, podemos adquirir este elemento para poder hacer otros procesos químicos, como por ejemplo la respiración celular. También otro proceso que es del oxígeno, también es la fotosíntesis. Si se dan cuenta, están muy relacionados también con el carbono, porque la planta tomar este dióxido de carbono a través de sus plantas, son seres vivos que producen clorofila en su cloroplasto, es ahí donde se produce esta fotosíntesis. Entonces, estas plantas, al captar esa luz, el dióxido de carbono y el agua, que es el fin de captar energía, van a tomar nutrientes a través de su raíz, pero en todo ese proceso para poder formar su glucosa, que es el fin de la fotosíntesis, ellos van a liberar en forma permanente este oxígeno que da vida absoluta en toda la comunidad de un ecosistema. Y es muy importante decirlo, porque en este caso también está presente el carbono, porque el carbono a través de dióxido de carbono va a ser un elemento primordial para este proceso, pero también se va a dar que la planta va a desechar este oxígeno que se va a incorporar nuevamente, en este caso en el proceso atmosférico, para poder ser parte del aire que utilizan otros seres vivos para tener otros procesos. Tenemos la respiración. Tenemos obtención rápida y constante, donde los seres vivos primero inhalan o absorben el oxígeno y después expulsan o eliminan dióxido de carbono, que es lo que había mencionado anteriormente en el caso de qué es lo que pasaba cuando las plantas eliminan oxígeno. Finalmente lo utilizamos los seres humanos en el proceso de respiración. Entonces, este intercambio es permanente de estos gases, tanto en el caso de los seres humanos, que también eliminamos dióxido de carbono y que finalmente las plantas lo utilizan como materia prima. Y son ellas quienes, ¿cierto?, nos entregan ese oxígeno. Y eso va a demostrar una interacción constante en el medio ambiente de los seres vivos al fin de poder sobrevivir. También está involucrado también aquí el oxígeno y también el carbono. Y también tenemos el retorno, que es otro proceso. Y es el último. Por lo tanto, el oxígeno va a completar esa etapa denominada retorno, donde el oxígeno va a regresar a la atmósfera como desecho de la respiración, o conocido como dióxido de carbono, para así garantizar también que los productores tengan su materia prima. Si se dan cuenta, chicos, todo el ciclo del carbono y el oxígeno están muy relacionados, por eso tienen que verse juntos, porque si existe oxígeno en el aire, en la atmósfera, eso quiere decir que se va a combinar también en otros procesos que utilizan otros seres vivos, en el caso de los productores, o nosotros los seres humanos en la toma de ese oxígeno para poder eliminar, desechar este dióxido de carbono. Finalizamos entonces la clase con estos 4 procesos del ciclo del oxígeno. Recordar que tanto en el ciclo del carbono como en el ciclo del oxígeno, ambos ciclos tienen procesos en común.
un elemento sin el otro no podían dar origen a esos fenómenos que ocurren tanto en las plantas como ocurren en el ser humano, como también en la geosfera. Me refiero, por ejemplo, a la sedimentación de los animales en el suelo, para poder formar estas rocas carbonatadas, para poder, por ejemplo, formar estos combustibles fósiles como el petróleo, que la acumulación de estos restos que se van desintegrando en la Tierra para poder formar este combustible fósil. Espero que hayan podido comprender y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.